Ya, entonces mis queridos chicos, como ustedes saben, este es el SQL Server. Nosotros ya hablamos la semana anterior. ¿Cuál es el servidor, el nombre del servidor que yo estoy viendo aquí? ¿Quién me dice qué nombre se pone en el servidor que tenemos aquí en SQL Server cuando nosotros lo instalamos? ¿Alguien se acuerda? El de la compu. Muy bien, es el nombre de su computador. Excelente, Darwin. Ya, de eso no se olviden, ¿no? Yo a mi computadora no le cambié nunca de nombre, entonces por lo tanto le reconoce hacia el momento que usted está instalando el SQL Server. Y como es un SQL Server Express, es decir, uno que nosotros utilizamos gratuito para poder trabajar, entonces nosotros nos conectamos fácilmente sin necesidad de conectarnos a un servidor realmente, a un gestor de base de datos en este caso, ¿sí? Yo me estoy conectando como servidor con mi computador. Entonces ponemos conectar. Nosotros en estos momentos estamos viendo el entorno de SQL Server. Y como usted puede observar, nosotros tenemos un explorador muy importante. Este explorador siempre debe estar habilitado, ¿no? El que tenemos de aquí al lado izquierdo. Aquí es donde usted va a ver todo lo que puede utilizar o puede trabajar en lo que se refiere a SQL Server, ¿sí? Tenemos el database, ¿qué es el database? Son las bases de datos. Vamos a dar un clic ahí y nosotros podemos ver que aquí al momento que vamos a crear las bases de datos se nos van a ir añadiendo estos iconos que son muy importantes. La semana anterior les preguntaba cuál es el dibujito del icono de una base de datos. Aquí tenemos, es como un cilindro en 3D más o menos, si lo ven. Entonces de ese icono no se olviden, quiere decir que yo ya tengo 2 bases de datos creadas, ¿sí? También tenemos aquí seguridades, replicaciones y también todo lo que se refiere al sistema del SQL Server. Sí, todo esto ya vamos a ir viendo. Cuando nosotros empezamos a crear una base de datos, podemos crearlas de 2 maneras. Puede ser con el asistente, ¿qué quiere decir esto? Utilizando las ventanas, dando clic derecho, escogiendo cualquier otra opción, o si no, también con el lenguaje de programación o el lenguaje SQL Server, que es con el que nosotros vamos a trabajar. Por eso trabajamos en SQL Server para saber cómo utilizamos este código, ¿sí? ¿Cómo hago yo para que se me aparezca el área de trabajo de color blanca que se me aparece siempre al lado derecho? ¿En dónde tengo que dar clic? ¿Alguien se acuerda? En New Query. Ya, muchas gracias. Damos clic en New Query. Muy bien, y aquí nosotros ya tenemos nuestro entorno de trabajo. Es que está un poquito lenta mi computadora. Ya, ahí está. ¿Sí? Como podemos observar, clarito me dice New Query. ¿Qué significa New Query en español? ¿Qué significará? ¿Alguien que me ayude? New significa nuevo. ¿Y query qué significará? Nueva. Consulta. Ya, muchas gracias. Nueva consulta, ¿no? Entonces significa nueva consulta. Muy bien. Entonces vamos a empezar nosotros realizando una nueva consulta. Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de consulta, quiere decir que usted ya debe empezar a utilizar el programa, perdón, los procedimientos o las instrucciones para empezar a crear una base de datos, ¿sí? ¿Cuáles eran las instrucciones para crear una base de datos? ¿Cuál era la instrucción? ¿Se acuerdan? Escribir create. Ya, muy bien. Create. ¿Qué más? Database. Muy bien. Database. ¿Y ahí qué tenemos que hacer? El nombre de la base de Ya, datos. muy bien. Muchas gracias, Karen. Ya. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros aquí, estamos creando una base de datos con un nombre. ¿Qué nombre le vamos a poner? Pongámosle reporte, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo nada más. Listo. Ahorita yo ya tengo supuestamente creada mi base de datos, pero lo único que acabé de hacer ahorita es escribir las instrucciones que utilizo para crear mi base de datos. Primero, necesito estas instrucciones que son muy importantes, que es el create database. De esto no se olviden y recuerden cómo se escribe. Al momento que nosotros empezamos a escribir, se nos pone de color azul. Cuando está de color azul quiere decir que está bien escrita en la instrucción, pero si es que tiene una línea de color rojo abajo,
quiere decir que esa instrucción está mal escrita y tiene que ver cómo realmente se escribe esa instrucción, ¿sí? Esta palabra reporte es el nombre que le vamos a dar a nuestra base de datos, ¿sí? Ahorita ya escribí la línea de código. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ahorita? Vamos a ejecutar y también vamos a verificar si es que esta línea de código tiene algún error, ¿sí? Bueno, ahorita tengo yo solo una línea de código. Cuando tengo una línea de código, yo puedo ejecutar tranquilamente así. Doy un clic en el check. Como ustedes pueden ver acá abajo me dice comandos completados satisfactoriamente y vamos a ejecutar. ¿Qué estoy ejecutando? Esta línea de código, ¿no? Voy a ejecutar. Y tengo un mensaje de igual manera que el comando se completó correctamente. Es decir, que esta línea de instrucciones está correctamente escrita, por lo tanto ya ejecuté, ya está creada una base de datos ahorita. Y ahora, ¿qué tengo que hacer para ver en dónde se creó mi base de datos? ¿Qué hago? Nos vamos al explorador y en este explorador hay un botón que se llama refresh o para nosotros actualizar. Usted presiona F5 y ya se actualiza entonces lo que acabamos de hacer. Vamos a ver entonces. Voy a dar un clic en database y aquí está. Miren, está mi base de datos reporte. ¿Sí ven? Entonces está muy fácil, ¿no es cierto? Ahorita acabé de crear una base de datos que se llama reporte, pero con instrucciones de SQL. Ahora vamos a hacerlo con asistentes. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a dar yo un clic derecho en Database, en la carpeta Database, y aquí me sale la opción New Database, quiere decir nueva base de datos. Usted da clic y se me aparece la ventana en la cual usted primero va a poner el nombre de su base de datos. Voy a ponerle, por ejemplo, consultas, ¿ya? Vamos a ponerle consultas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ya. No se ve la ventana en que. No se ve. Déjeme dejar de compartir un ratito. Ahí se visualiza. ¿Sí pueden ver una ventana abierta ahí? No, Inge, no se ve. Ya, espérenme un ratito entonces. Veamos si compartiendo con toda la pantalla me permite hacer eso. A ver. Ahí pueden visualizar. No me digan que tampoco. Ahí sí. Ahí sí visualizaron. Bueno, ahorita están viendo el de... Déjenme ver un ratito. Voy a cerrar esta. Ya. Ahí sí visualiza. Esta sí, ¿no es cierto? La del SQL. Veamos si es que podemos visualizar la otra. Damos clic derecho, New Database, y ahí se me aparece una ventana. Veamos qué pasa. Ahí sí pueden visualizar. Sí. Ya, chévere, ya. Entonces, ahí tenemos ya nuestra ventana. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Es crear una base de datos. Perdón, el nombre de la base de datos. Me dice database name, ¿no? ¿Qué nombre les dije que iba a ponerles? Consultas. Consultas, ya. Gracias, consultas. Ya, entonces usted aquí solamente le da clic en OK. Y listo. ¿Ya? Miren, entonces ya tengo aquí nuestra base de datos consultas. Entonces son dos maneras distintas de trabajar o de crear en una base de datos, ¿no? Yo creo que para ustedes la más fácil es la de asistentes, pero por obvias razones tenemos que aprender esto. Primero, a cómo utilizar el lenguaje SQL, ¿sí? Está fácil, ¿no es cierto? Hasta ahí. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Se puede poner en los nombres con espacios o no? Con minúsculas, espacios, ya. Eso sí hablábamos en una clase anterior. ¿Quién me ayuda respondiendo esa pregunta?
¿Alguien que se acuerde de una clase anterior que vimos de eso? No. Ya, bueno. En lo que se refiere a eso, bueno, la forma de que usted puede utilizar, en este caso yo que sé, el nombre de la base de datos, o puede utilizar también en los campos, pueden separar palabras y todo. Yo les decía que todo eso lo pueden hacer, pero yo les recomiendo de mejor, o sea, les recomiendo a todos que al momento que usted esté trabajando y si quiere ponerle, por ejemplo, reporte compras, por ejemplo, eso me está preguntando Darwin o quién me preguntó. Sí, algo así. Ya, en este caso así, yo no quiero que siempre trabajen así se puede hacer, pero yo no quiero que trabaje con espacios en blanco, sino preferiblemente le pone el guión bajo, si es que usted quiere un nombre que usted no se olvide al momento que va a programar, ¿sí? Entonces, preferiblemente utilicen, cuando vayan a separar palabras, utilicen guiones bajos para que puedan identificar las palabras y con eso usted puede hacer referencia a la tabla, a la base de datos, a la vista, al procedimiento que usted va a crear, ¿sí? De igual manera con los atributos. Bueno, ya vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, ¿esa era su pregunta, Darwin? Darwin, sí. Bueno, pongamos que esa fue la respuesta que necesitaba dar. Buenas noches, disculpe que le molesta. Al fin tengo internet de nuevo. ¿Cómo está? Buenas noches. Registren su asistencia en el chat, ¿ya? Yo lo había registrado, entonces soy Brian. Ah, Brian, ya listo, Brian. Ya. Sí, Ya, estoy un continuamos poco entonces. A ver, Brian, dígame, ¿tiene alguna pregunta? sí, no sé de qué se trata, por lo que no se me desconectó, recién no pude conectarme bien. Ya, bueno, Brian, nosotros estamos ahorita trabajando en SQL Server, estamos utilizando instrucciones SQL para crear base de datos. Estamos creando con las mismas instrucciones y también por asistentes. ¿Qué quiere decir por asistentes? Que usted al momento que se coloca en la carpeta Database, usted puede dar clic derecho y puede poner New Database y se me va a aparecer una ventana que aquí solo tiene que poner el nombre de la base de datos y dar clic en OK y se me crea mi base de datos, que es lo mismo que yo estoy haciendo aquí en esta línea de código. ¿Sí? Ya, la semana anterior, ya Brian, la semana anterior nosotros estábamos hablando de una instrucción más. ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan en la que tuvimos el error? Eliminación de datos. No, eliminación de base de datos. Ya. Cuando nosotros vamos a eliminar una base de datos, necesito de una instrucción. ¿Qué instrucción era esa, perdón? Y vamos a ver por qué nos salió el error la semana anterior. Bueno, ¿qué instrucción es la que yo utilizo para eliminar una base de datos siempre y cuando esta no tenga todavía datos? Es la instrucción drop, que me permite eliminar una base de datos. Puede ser consultas, reportes, prueba o colegio, ¿sí? ¿Qué pasó la semana anterior cuando nosotros estábamos codificando? ¿Se acuerdan que utilizamos una palabra adicional en la cual yo les decía que tenemos que usar la base de datos con la que vamos a trabajar y digitamos esta instrucción? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de eso? Más o menos. Ya. Entonces, era la instrucción use y el nombre de la base de datos que nosotros estamos utilizando, ¿sí? Pero ahora, cuando nosotros queremos borrar una base de datos, yo no puedo estar dentro de una de estas bases de datos. Por ejemplo, ¿qué tal si yo quiero eliminar esta base de datos consulta? Voy a darle clic aquí y quiero que observen en la parte de acá arriba lo que tengo aquí, esta palabra muy importante que es máster. ¿Qué querrá decir esa palabra máster? Yo sí les expliqué la semana anterior. ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerda alguien? ¿No? Esta es en sí la base de datos que le maneja a todo el SQL Server, es decir, la base de datos máster, la base de datos principal en la cual están creándose estas bases de datos. Cuando usted ve la palabra máster aquí, quiere decir que usted va a eliminar una base de datos de este SQL Server. Por lo tanto, yo voy a poner drop database y vamos a poner el nombre de la base de datos que yo quiero eliminar. Voy a poner consultas.
¿Sí ven? Como les decía, SQL es un programa muy inteligente que al momento que usted ya crea una base de datos, le genera ya ese código para que usted solamente dé un clic, presione Enter y escoja esa palabra o esa base de datos que está creada. Porque ¿qué tal si es que yo pongo así? ¿Qué pasará si se ejecuta así mi línea de código? Voy a tener un error porque como usted puede ver, tengo consultas con doble T, pero aquí ya me da el nombre de la base de datos que yo quiero trabajar, ¿sí ven? Entonces, para eso me sirve cada una de estas instrucciones que se nos va apareciendo aquí. Entonces, es consultas. Y presionamos Enter. ¿Ya? Nosotros ya tenemos nuestra línea de código. Usted puede observar que aquí yo no tengo ninguna línea de color roja, como les comentaba la semana anterior. Nosotros cuando trabajamos en Word y escribimos mal una palabra, hay un error de sintaxis que se pone una línea roja. Aquí es igualito, ¿sí? Entonces no tengo ninguna línea roja debajo de cada una de las instrucciones, por lo tanto voy a ejecutar. Pero ahora, como les decía anteriormente, yo ejecuté esta línea de código sin seleccionar el texto. ¿Por qué? Anteriormente porque solo tenía una línea de código, pero ahora yo tengo ya 2 líneas de código. Entonces, si es que yo primero compilo o verifico si es que tengo errores, ¿qué va a pasar? Va a pasar que al momento que yo verifico, me va a decir que esta base de datos ya está creada porque estoy nuevamente ejecutando esta línea de código. Y esta línea de código yo ya la ejecuté, por lo tanto, no debo ejecutarla nuevamente porque me van a empezar a salir errores, ¿sí? Entonces, vamos. Voy a ejecutar solamente la línea de código que es para eliminar esa base de datos. Seleccionamos la línea de código que usted va a ejecutar. Damos clic, chequeamos si es que tiene algún error, me dice que no tiene ningún error y voy a ejecutar. Me dice que los comandos se completaron satisfactoriamente. Vamos nuevamente acá. Vamos a refrescar o actualizar nuestra base de datos. Y se supone que acá en base de datos ya no está mi base de datos. ¿Cuál borramos? Ah, consultas. ¿Sí ven? Ahí sí ya se me aparece, yo ya pude eliminar, ¿no? ¿Por qué la semana anterior yo no pude eliminar mi base de datos? Porque yo estaba trabajando dentro de esta base de datos y quería eliminarle. Por lo tanto, yo no puedo estar trabajando con la misma base de datos para poder eliminarla, sino que yo debo estar colocada o debo tener aquí mi base de datos principal para de aquí poderle borrar, ¿sí? Al dar clic ahí, usted puede ver todas las bases de datos que están creadas, ¿sí? Pero la master es la que me permite eliminar las bases de datos siempre y cuando yo no tenga datos en esa base. ¿Sí? ¿Está entendido, chicos? ¿Está fácil? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya, listo. Bueno, como les comentaba anteriormente, ustedes pueden guardar todo el proyecto o pueden ir guardando las consultas, como para ustedes sea más fácil, ¿no? Recuerden que estas líneas de código son las que vamos a utilizar siempre. ¿Qué van a cambiar? Los nombres de las bases de datos, los nombres de las tablas, van a cambiar los nombres de los campos o atributos, ¿sí? Ahora, vamos nosotros a crear una base de datos. Esta base de datos sí ya va a tener, también va a tener relaciones. Ya vamos a ver. Perdón, hicieron una consultita. Yo le abrí mi SQL Server y me dice el server name. Ahí le pongo cualquiera. Ahí le comentaba que automáticamente cuando usted le instala el Express, le coge el nombre de su computador. El nombre de su computador. ¿Dónde le puedo ver eso? En propiedades. En el C, clic derecho, propiedades. Ya, entonces mire, aquí nosotros vamos a empezar ya a trabajar con lo que es la sintaxis de las instrucciones de SQL. Ya miren, estamos haciendo la creación de tablas. Esto es, perdón, la creación de base de datos, pero ahora yo ya necesito crear tablas, ¿no es cierto? Y mire, para la creación de tablas, ¿qué es lo que yo debo saber? Esta es la instrucción o las líneas de código que usted necesita saber al momento que vaya a crear una tabla. Primero, la instrucción es create table, ¿no es cierto? Que significa crear tablas, ¿sí? Y al lado, ¿qué tenemos que poner? El nombre de la tabla, por ejemplo, cliente, usuario, proveedor, compra. Esos son los nombres de tablas que nosotros utilizamos.
Después de que ponemos el create table, nosotros tenemos que poner un paréntesis. Mire este paréntesis que tengo aquí. Este paréntesis usted puede abrir y cerrar al mismo tiempo para que no se olvide de cerrarlo, porque al finalizar, si usted no pone un paréntesis o un punto y coma, recuerde que siempre nos va a generar un error y no se va a ejecutar esa línea de código que usted está utilizando. Para crear una tabla, además de poner el nombre de la tabla, cuando nosotros ponemos el nombre de una base de datos o el nombre de tabla, siempre yo les recomiendo poner con mayúsculas, ¿sí? Pero ya cuando empiezo con los campos o los atributos de mi tabla, ahí sí usted tiene que ver si la primera le pone con mayúsculas y las demás todos minúsculas, pero por lo general no trabajar solo con mayúsculas, ¿ya? Preferiblemente con minúsculas. El campo 1. ¿Qué es el campo 1? Por ejemplo, vamos a hablar de una tabla ID proveedor, ¿ya? El campo 1, ¿cuál va a ser? ID proveedor. Ese va a ser mi campo 1. ¿Qué tipo de dato necesitará este campo 1? ¿Qué tipo de datos será? ¿Ustedes saben cuáles son los tipos de datos que se utilizan en SQL Server? No. Ya, los tipos de datos a los que se refiere aquí son el time, el entero, el varchar, el data time, todos esos son los tipos de datos. Nosotros utilizamos esos tipos de datos también en programación. Me supongo que en otro lenguaje, en un lenguaje de programación también utiliza. Se utilizan los tipos de datos los mismos, pero al momento de escribir la instrucción a veces cambia de acuerdo a los programas en los que está utilizando. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar este campo que sea ID proveedor. ¿Qué tipo de datos será? Entero. Y cuando usted pone entero, ahí no se le pone el tamaño que usted va a utilizar, porque como es un numérico, no le ponemos el tamaño. Pero aquí tengo una restricción muy importante. ¿Qué significará este not null? Este not null quiere decir que al momento que yo voy a ingresar, por ejemplo, el código del proveedor, no me va a aceptar que ese campo vaya vacío. Es decir, usted tiene que ingresar datos en ese campo. No le va a dejar pasar al siguiente campo si es que usted no ingresa un valor en ese campo, ¿sí? Por eso tengo esta restricción not null, que no se permite campos nulos, es decir, campos en blanco, sino que usted va a tener que necesariamente ingresar datos ahí. Es decir, si usted está haciendo una prueba y va a ingresar los datos en una tabla ventas, por ejemplo, tiene que ingresar los valores de cada uno de los campos. ¿Sí? Y entonces, usted aquí recuerde que nosotros podemos tener N campos. ¿Qué quiere decir eso? Podemos tener 10, 12 campos de acuerdo a la tabla que usted esté utilizando. Finalizamos nuestra instrucción con el paréntesis y un punto y coma. ¿Sí? Vamos a ver acá. Mire, por ejemplo, yo ya tengo acá un ejemplo. Tengo una tabla vendedor, tengo el paréntesis que les comentaba al inicio, y también tenemos el paréntesis que cierra, mire, punto y coma. Estos paréntesis son muy importantes, no olvidarse porque al momento que nosotros empezamos ya a digitar el código, se nos olvida abrir o cerrar los paréntesis. Por eso yo siempre les recomiendo, ponga el nombre de la tabla, abra, cierre paréntesis, el punto y coma, y dentro del paréntesis ahí sí voy a empezar a escribir los campos. Por ejemplo, de esta tabla vendedor tengo un IDE, es decir, el código. ¿De qué tipo de dato ha sido? Entero. El nombre, ¿qué tipo de dato vamos a utilizar? Varchar, pero aquí yo tengo entre paréntesis algo muy importante. Estos 80, ¿qué significará? ¿Ustedes saben qué significa eso? El número de caracteres a ingresar. Muy bien, el número de caracteres que usted va a utilizar al momento que ingrese el nombre de un vendedor, ¿sí? Por ejemplo, si es que usted escribió 81 caracteres, ¿qué pasará ahí? ¿Me permitirá guardar o no esos datos? No. No le va a permitir porque el límite es de 80. Usted va a poder escribir 80 caracteres con espacios y todo, pero solo 80 caracteres. Por lo tanto, si usted se pasa de este límite, ya le va a salir un error porque no le permite almacenar más valores de los que usted les está dando aquí en esta tabla vendedor. ¿Sí? Tengo el campo teléfono que se utiliza el varchar o el char que es igual, ¿no? El varchar almacena
caracteres especiales también. ¿Qué quiere decir esto? Alfanuméricos, numéricos, comas, puntos, comillas, ¿sí? Entonces, por eso utilizamos un varchar, o si no puedo utilizar el char. Ahora tengo acá una fecha de ingreso. Recuerde que para las fechas de ingreso ya clarito me está diciendo fecha. Por lo tanto, usted debe utilizar un tipo de dato de data time. ¿Qué me permite hacer este data time? Ingresar la fecha en un formato fecha, perdón. ¿Sí? ¿Ahí está entendido? ¿Sí está claro? Dígame sí o no. Repito, rápido, chicos. ¿Sí? El data time se ejecuta sin el coma, la coma. El data time, al momento de ingresarle, nosotros tenemos que ponerle con apóstrofes. Sí, con comas. Usted puede poner en letras, puede poner con slash, puede poner con guiones para diferenciar la fecha. Entonces, aquí, ya, al finalizar, ya le entendí. En la línea de código lo que usted me dice es lo siguiente, que aquí, así como yo le tengo en el nombre, coma, teléfono, coma, domicilio, coma, y por qué aquí no tengo la coma en el data time. Por lo general, en algunos, esto sí va de acuerdo a las computadoras o al SQL Server que usted tenga instalado en su computadora. En algunos le sale error si es que no le coloca la coma, pero en otros sí me permite ejecutar. Lo recomendable es ponerle la coma después de todos los campos. Pero bueno, en mi computador se ejecuta sin la coma. Entonces, bueno, eso ya depende de ustedes. Pero al finalizar siempre esta línea de instrucción siempre va con coma. ¿Y cómo finalizamos la instrucción? Con el punto y coma. ¿Sí? ¿Está entendido? Disculpe, la parte del varchar que está en azul, ahí iría el int, ¿no es cierto? O el id. Exacto. Mire, el int me dice. Ajá. Ya, este es el tipo de dato. Entonces, puede ser entero, puede ser data time, puede ser varchar, puede ser char, ya de acuerdo al tipo de dato que usted vaya a utilizar. ¿Sí? ¿Está entendido? Esta es de la instrucción. Por eso se pone de color azul. Es la instrucción que nosotros utilizamos para almacenar los caracteres cuando usted ingrese el nombre de una persona, por ejemplo. ¿Pero se escribe así, varchar o solo Sí, se pone varchar con minúsculas, es igualito, tal cual. O si no, char es otro tipo de dato. Es varchar o char, cualquiera de los dos, para ingresar textos y números. ¿Sí? Gracias. Ya, Bray. Ya, hasta ahí está entendido entonces lo que acabamos de ver con lo que es la creación de tablas. Vamos a ver lo siguiente. ¿Ya? Ahora, recuerden que cuando nosotros estamos creando una tabla, nosotros ya trabajamos con lo que es la primary key o también la clave primaria de cada una de estas tablas, ¿sí? Una llave primaria o primary key en SQL Server es una columna de identificación de la fila o registro con valores únicos. ¿Qué quiere decir con estos valores únicos? Que no se van a repetir esos códigos que usted va a ponerle en el campo que es el primary key o la clave primaria, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos que debemos considerar para las claves primarias? Primero, no debe permitir valores nulos. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que todas nuestras claves primarias van a llevar este not null, ¿sí? Esta instrucción. ¿Por qué? Porque en esa instrucción, al momento de digitar ese campo, el código, por ejemplo, de vendedor, nosotros no podemos dejar ese campo en blanco, porque ahí a veces en algunos, según la base de datos, se van incrementando automáticamente también esos campos. Por lo tanto, no podemos tener valores nulos ahí. ¿Qué quiere decir valores nulos? Que queden en blanco, ¿sí? ¿Está entendido? A eso se refiere con no permitir valores nulos. Son valores únicos, es decir, no se repiten. Son 1, 2, 3, 4, no puede haber códigos con el mismo número, ¿no es cierto? Solo una columna de una tabla puede ser primary key, es verdad, en cada tabla solo hay una clave primaria. Son esenciales para bases de datos relacionales ya que evita la redundancia de datos, es decir, no se van a almacenar, por ejemplo, 2 códigos con el mismo nombre, por ejemplo, de aquí, de la base de la tabla alumno, ¿sí? Por lo tanto, siempre un alumno va a tener un código distinto. Como nosotros sabemos, cuando son datos personales, tenemos la cédula. Por lo tanto, sabemos que no podemos tener a una persona con el mismo número de cédula. A eso se refiere con estos famosos datos esenciales o relacionales, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo.
¿Alguna pregunta? Una consulta, Inge. Disculpe, si ocupamos de espacios. ¿En qué? O sea, digamos, el create, hay espacio, Claro, database. esto sí, porque son reporte. instrucciones distintas. Pero, por ejemplo, miren, este es el nombre de la base de datos. Yo sé que es una base de datos punto alumnos. Este es el nombre de la tabla. Este es el nombre de la tabla. Yo no tengo espacios en blancos. En esto, por favor, yo les pido nunca tener espacios en blancos. Pueden poner solo alumnos, pueden poner escuela, pueden poner proveedores, o bd.alumnos, o tabla.alumnos, ¿sí? Nunca espacios en blanco aquí, para que no haya errores luego. ¿Sí? Por ejemplo, ahora yo tengo una tabla alumnos, ¿no es cierto? Yo aquí estoy identificando cuál es mi clave primaria. ¿Cuál ha sido mi clave primaria? Es este ID. ¿Con qué tipo de dato le tengo yo? Con un tipo de dato entero. ¿Y qué es lo que estoy diciéndole a este ID? Que este ID va a ser mi clave primaria. Esta es la instrucción que siempre tenemos que poner al momento que usted va a empezar a crear la tabla y va a identificar cuál es la clave primaria, ¿sí? Recuerde que para empezar con esto usted debe tener primero su modelo relacional, su modelo físico, para que ahí vaya identificando cuál es la clave primaria, igual las claves foráneas que van a utilizar en las otras tablas. ¿Está entendido? Entonces, cuando usted vaya a crear el atributo o el campo que es la clave primaria, tenemos que poner esta instrucción muy importante. Y además de eso, ¿qué otra instrucción les dije que tenemos que poner? El not null, que es para que no permita ingresar valores en blanco. Es decir, que queden valores en blanco, sino que todos siempre los ingrese. Tenemos... Siempre va a ir al final el valor. Sí, sí, por lo general utilicen siempre en el primer key el not null para que no tengan valores en blanco, ¿sí? Ya. Vamos con el siguiente. Tengo también otro campo que es el nombre. Ya sabemos que el tipo de dato es varchar. ¿Por qué estoy escogiendo un varchar? Porque me permite ingresar valores, caracteres especiales y todo lo que usted necesite poner en nombre. Tenemos de 100 que es el espacio que vamos a utilizar al momento que usted ingrese el nombre. Y también tenemos el not null para que no queden los campos en blanco, sino que todos sean ingresados. Tengo la edad, que es entero. De igual manera, para ingresar los campos del not null. No se confundan. Esta instrucción es solamente para que no permita dejar los campos en blanco, sino que al momento que usted esté ingresando los datos, todos sean registrados ahí y no queden tablas con campos en blanco. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí, ¿no es cierto? Hice una pregunta. Dígame, mija. En la parte donde dice el ID, Aquí. dice primary key, sí, ahí no es necesario poner not null, ¿o sí? Sí, mija, cuando es clave primaria, sí. ¿Por qué nos recomienda el poner not null? Para no tener, mire, valores nulos, es decir, valores en blanco. Son recomendaciones que nos dan al momento de crear una base de datos. Yo me he acostumbrado así, pero obviamente usted también no la puede poner, como usted puede ver en este ejemplo, pero yo les recomiendo poner siempre porque aquí clarito nos dice, no debe permitir valores nulos, valores en blanco, celdas en blanco, sino que siempre hay que ingresar un código o una clave primaria en una tabla. Eso es lo que me dice este not null. ¿Sí? ¿Está entendido? Inge, Entonces eso una hay que pregunta. ponerlo abajo. Ya, dígame, mija. Para números se identifica con el int y para palabras con el varchar. Varchar o char. Eso quiero que me ayuden para la siguiente clase. Ya les voy a decir qué tienen que hacer, ¿ya? Porque por lo general lo que nosotros utilizamos es valores enteros, tipo dato y varchar o char, que es para caracteres. ¿Sí? Esos son los que más utilizamos y los que conocemos también en los lenguajes de programación. Pero también hay otros valores booleanos, float, y hay varios valores más que ya, perdón, tipos de datos que también ya los vamos a ver, ¿ya? Ya, con respecto a esto, ¿alguna duda? ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí está claro, ¿no es cierto? Ya vamos a ver con un ejemplo para que se les haga más fácil también a ustedes, ¿ya? Ahora vamos a ver nuestro ejemplo práctico. Vamos a crear una base de datos que se llama compras de productos. ¿Qué tenemos que hacer al momento que a usted le dan, si se supone que voy a hacer las compras de productos, qué necesito saber?
¿qué tablas voy a utilizar? Aquí me he comido una letra. ¿Qué tablas vamos a utilizar para realizar esta base de datos de compras de productos? Entonces yo voy a pensar, si es que vamos a hacer compras de productos, ¿qué necesitamos? Necesitamos un cliente, necesitamos el producto y la compra, que va a ser la relación para estas dos tablas, ¿sí? Esta es nuestra base de datos que vamos a trabajar para la creación de las tablas en SQL. Ya, como les decía yo al inicio, para nosotros poder empezar a crear una base de datos en SQL Server, usted primero tiene que identificar qué tablas va a crear en esa base de datos. Si es que es compra de productos, yo sé que ya tengo una tabla cliente, que ya tengo una tabla productos y también que tengo una tabla compra. Estas tres tablas deben estar relacionadas, ¿sí? Yo en cliente, ¿qué tengo que hacer primero? Identifico mi clave primaria. En las evaluaciones que se les tomó en el trabajo del parcial, tenía nuevamente esta pobre clave primaria ubicada en la mitad de todos los campos, pese a que se les dijo, siempre la clave primaria es el primer campo de nuestra tabla. ¿Se acuerdan que yo sí les expliqué eso? Entonces, este ID de cliente, esta clave primaria jamás va a estar ni en la mitad ni al final de las tablas, ¿sí? ¿Qué clave va a estar al final de las tablas? ¿Quién me ayuda? ¿Qué claves utilizamos ahí al final? Las claves foráneas. Excelente, las claves foráneas, que son las que salen de las relaciones entre las tablas. Vamos a ver entonces. En cliente yo le puse un ID cliente, que es el código que esta va a ser mi clave primaria. Vamos a poner los nombres, apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico del cliente. Tengo una tabla productos, la cual la he identificado como clave primaria ID productos. Tenemos también campos adicionales, nombre del producto, la fecha de elaboración, fecha de vencimiento y también le he puesto un valor unitario. Estas tablas van relacionadas con compras. ¿Por qué? Porque el cliente puede comprar varios productos, así que los productos pueden ser comprados por varios clientes. Por eso se me aparece esta famosa tabla compra. ¿Qué vamos a poner aquí? Nosotros cuando estamos rompiendo una relación de muchos a muchos, se me aparece una tercera tabla. Esta tabla siempre debe tener un código o una clave primaria que es ID de compra. A esta tabla usted le puede añadir más campos. Yo le he añadido la fecha compra. Pero además de eso se me aparecen este ID cliente y este ID productos. ¿De dónde se me aparecen estos dos campos? ¿De dónde se me aparece? De la tabla cliente y de la tabla Muy producto. bien, miren acá. ¿Sí ven? Yo tengo aquí el ID cliente. ¿Qué es lo que está pasando con este campo que se me pasó a la tabla compra? Lo que pasa es que cuando usted relaciona de uno a varios, este ID cliente se transforma en clave foránea a esta tabla compra. Y de igual manera, de acá, de la tabla productos, este ID productos se me transforma o se me pasa a la tabla compra como claves foráneas. ¿Por qué? Porque al momento que usted va a comprar, va a realizar una compra, necesita saber quién fue el cliente que compró y qué productos compró. Entonces ahí estoy yo explicando las relaciones que tiene esta base de datos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Este ejemplo, este diagrama que usted tiene aquí es un diagrama físico, ¿sí? Que viene del diagrama entidad-relación. Entonces, como usted puede observar aquí, este diagrama físico, este modelo entidad-relación es el que yo voy a crear ya en mi base de datos, ¿sí? Vamos nosotros a trabajar ya en nuestra base de datos en SQL. ¿Ya? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Sí, una consultita.